Bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes algunas estrategias para optimizar las fortalezas de carácter en el colegio, para educar para el bienestar. Y lo primero que quiero hacer es darles las gracias y preguntarles, ¿sabías que ser agradecido puede hacer que seas más feliz? Un acto tan simple como dar las gracias puede ayudar a reducir el estrés, alejar la depresión, mejorar la salud y el bienestar general. Por eso, gracias a todos por estar del otro lado de la pantalla. Y quiero compartir con ustedes esta historia. Él es Luciano, de Agrelo, en la provincia de Mendoza, aquí en Argentina. Y Luciano se encontró de repente, como todos nosotros, de un día para el otro, aislado, obligatoriamente aislado. Y toda su familia fue a la casa de su abuela, a pasar ese aislamiento todos juntos. Y un día recibió la consigna de su maestra de arte, hacer una tarea con los elementos que encontrasen. Y ahí estaba Luciano, sin cartulinas, sin pegamento, sin brillantina, sin poder hacer su obra de arte. Así que él salió al patio de la casa de su abuela, con su pequeño hermano, y con lo que tenía, la tierra, el polvo rojo de los ladrillos, las ramitas de los árboles, él hizo esta obra de arte. Y luego su mamá se la mandó al docente. Y por supuesto, el docente le dio una muy buena devolución del trabajo que había hecho Luciano. Con nada, con lo que encontró, teniendo esa fortaleza de decir, yo puedo hacerlo. Les pregunto, ¿qué rol creen ustedes que cumplieron los adultos en la vida de Luciano? Esa abuela recibiendo a la familia para tener un poco más de confort en ese aislamiento. Esa mamá que muy probablemente cargó el celular para tener datos para poder enviarle la tarea a la maestra. Y esa maestra haciéndole una muy buena devolución a Luciano para seguir alentándolo a trabajar como pudiese. Los invito unos segundos a disfrutar del dinosaurio de Luciano. ¿Y cómo seguir? Y hablábamos del adulto. Hablemos de ese rol docente que tenemos. Miren estas dos figuras. Aquí tenemos un docente en un aula con su presencia, con los alumnos disfrutando de lo que él está mostrando y de repente esta educación remota de emergencia, por lo menos hasta el día de hoy, hasta volver a la presencialidad donde todavía no sabemos cómo vamos a continuar. Docentes en el living de su casa, armando un pequeño escritorio en la cocina, compartiendo inclusive computadora, tablet, celular, lo que tenían con otros. Algunos ni siquiera tenían computadora e inclusive los alumnos podían encontrarse con que no tenían una manera de conectarse. ¿Cómo hacía ese docente para continuar fomentando un clima positivo en el aula a través de las pantallas? ¿Cómo hacía para seguir promoviendo un clima seguro, inclusivo, donde todos participasen? ¿Cómo seguía creando vínculos? Una gran pregunta que nos hacemos. Y si no está en tus manos cambiar la situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Ya nos decía Viktor Frankl. Nosotros no podemos evitar algunas adversidades, pero sí podemos cambiar la forma en que vamos a interpretar lo que nos está pasando y por lo tanto dar respuestas. Y así, de un día para el otro, de repente todos, docentes, alumnos, familias, tuvimos que salir al ruedo y dar respuestas. Y ahí nos dimos cuenta que nuestros nativos digitales no eran tan digitales como pensábamos. Sí para jugar con el otro, para pasarla bien, pero para utilizar herramientas a la hora de aprender, de estudiar, de trabajar en grupo,
de buscar información, una información significativa en contexto. Era todo un desafío para ellos y para muchos de nosotros que no estábamos tan digitalizados. Y como nos decía el neurocientífico Hernán Aldana, hay que ver qué hacemos con la materialidad del espacio, esa presencia corporal del docente, esto de darle cuerpo y cara, darle una voz, darle manos, ¿no? Nos hablaba de que ahora el aula es este rectángulo, ¿sí? Donde pasamos a estar en el aula, en este espacio. Y somos una cara y tenemos que estar brillantes, tenemos que estar iluminados para nuestros alumnos, para que nos vean bien. Esa voz imponente, para que nos escuchen, y con distintos matices, de acuerdo a lo que estoy relatando. Los gestos, usar las manos, pararnos en algún momento, usar el cuerpo, alejarse, acercarse, que tenga movimiento esta nueva aula. Y también cómo provocamos como docentes una participación activa, un comienzo de clases atractivo. Sabemos que al cerebro le encantan las sorpresas. Esto de provocar la curiosidad puede ser con humor, con un relato contando la historia de Luciano, con una imagen, con música, la sorpresividad. Vamos a despertar curiosidad. Tomémonos 5 minutos. Si somos docentes en secundaria, que apenas los tenemos 45, 50 minutos, 1 hora, tomémonos una vez por semana 5 minutos para, antes de comenzar con los contenidos, antes de comenzar a hacer ese repaso, sorprenderlos de alguna manera. Tratemos de utilizar todos los canales de aprendizaje, el visual, el auditivo, el kinestésico, que ellos puedan pasar este aprendizaje por todo su cuerpo. Darles un recreo en algún momento, simplemente decir, ahora nos paramos, tocamos 4 paredes, volvemos al escritorio, hacemos una inspiración profunda, nos estiramos y nos volvemos a sentar. ¿Cuánto me llevó? 2 minutos. Pero después de 15 minutos de prestar atención, yo hice este recreo y esa atención volvió. Recuerden, una atención que yo pretendo que luego pase realmente a una memoria que hay, que se quede con esos contenidos que realmente me importan, que tuve que aprender a seleccionarlos para saber qué voy a estar dando en este poco tiempo y hacerlos participar, que haya una participación activa en el chat, con un micrófono, que tomen nota, la importancia de tomar nota, de fijar lo que está diciendo el otro, de tomar apuntes, de hacer un dibujo, de hacer un gráfico. El trabajo cooperativo, llevarlos a trabajar de a 2, pedirles que se evalúen después en parejas, la participación activa. Y dentro de todo esto, dentro de esta aula nueva, no podemos olvidarnos de las emociones. Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, nos decía Aristóteles. Así que la invitación, como nos decía Martin Seligman, tiene que ver con esto. Cuando como educadores ofrecemos a nuestros estudiantes la oportunidad de reconocer y utilizar sus fortalezas de carácter, les estamos permitiendo descubrir lo mejor que hay en ellos, la importancia de trabajar también las fortalezas de carácter. ¿Qué son estas fortalezas de carácter? Son 24 fortalezas, aspectos que se pueden medir, que se pueden enseñar, que se pueden educar, que se pueden aprender. Son universales, válidas para todas las personas independientemente de su entorno social y cultural. Son estas fortalezas que nos permiten cultivar nuestra vida interior. Aquí les dejo, son solamente una idea para que ustedes luego puedan investigar más, cómo trabajar la creatividad, la persistencia, la curiosidad, el liderazgo, el autocontrol de estos estados emocionales, el humor. Algunas serán más fáciles de trabajar en el aula, tanto presencial como el aula virtual.
Algunos ejemplos. El árbol de las fortalezas, donde en una de esas, con los más pequeños, les pedimos que traigan fotos de sus familias y trabajamos las fortalezas también en casa para ver aquellas que tienen el papá, la mamá, los hermanos, con cuáles coincidimos, qué fortalezas querríamos precisamente empoderar. Hacer al final del año un cuaderno de estas fortalezas y de estos propósitos personales. La perseverancia, ¿en qué puedo perseverar? Proponerme algo y decir en qué necesito perseverar y qué puedo hacer. Fíjense acá un ejemplo muy sencillo. Lo había trabajado un profesor de educación física y uno de los chicos nos decía, tengo que perseverar en la velocidad, en la resistencia, en los exámenes, y se proponía entrenar más, esforzarse más. La perseverancia. Me gusta mucho trabajar con historias, ya sea relatos, cuentos, imágenes, videos. Acá les dejo algunos, ¿sí? El camino al éxito, la historia de ese papá y ese niño en la calle. Un domingo cualquiera, ese discurso que Al Pacino les da a su team deportivo antes de salir a jugar. La historia del bambú japonés, de perseverancia. Lo recomiendo mucho para primaria, secundaria. Muy, muy importante trabajar con los videos. Ellos son muy visuales. Otra fortaleza, la amabilidad. Voy a ser amable. Esto de me propongo hacer una acción amable, ¿sí? Pero también escribir aquellas acciones amables que he recibido. Y acá recomiendo otro video, cadena de favores. Luego de ver el video podemos hacer una dramatización con los alumnos donde cada uno en su casa cumple un rol e imitamos el video. Miren, la amabilidad, regalando. Acá es un banco de ayuda donde ponemos lo que necesito, lo que ofrezco y lo que conseguimos. Y podemos trabajar las distintas necesidades, cuando necesito ayuda en alguna de las materias. ¿Qué ofrece el otro? ¿Qué talentos, qué habilidades tiene que puede compartir? Y luego, ¿cómo lo conseguimos? Otra fortaleza, la gratitud. Les gusta muchísimo trabajar el tema de la gratitud. Acá en distintos niveles, fíjense, cuando estábamos en las clases presenciales, todos los chicos poniendo sticks de las distintas aspectos por los cuales habían estado agradecidos. Lo podemos hacer virtualmente donde ellos, cada uno arma un póster y luego hacemos una apuesta en común. Acá tenemos un ejemplo donde también lo hizo la profesora de idioma. El optimismo, esto de fomentar la visión positiva del futuro, creer que esta habilidad me va a permitir resolver los problemas y potenciar estas ganas de aprender, donde empiezo pensando que no lo puedo hacer, que creo que no lo voy a hacer, pero quiero hacerlo, voy a tratar, lo haré y finalmente sí, pude hacerlo. Lo imposible solo tarda un poco más, nos decía Benedetti. ¿Cómo potenciamos este optimismo en las aulas? Trabajamos con mensajes positivos, cómo una situación negativa ellos pueden revertir su vocabulario y pensar en cambiar esa frase por algo positivo, buscar una visión positiva, creer en tus propias habilidades para solucionarlo, detectar estos pensamientos negativos y sustituirlos por alternativas más positivas y realistas. Les propongo que visiten la página de Aulas Felices, está tanto en español como en inglés, y es un programa que está dirigido a estudiantes desde los 3 hasta los 18 años. Se puede bajar de manera gratuita y básicamente los ejes del programa tienen que ver con las fortalezas de carácter, que estuvimos compartiendo recién solamente algunas, y también con la atención plena, cómo trabajar con la meditación, con la respiración. Otro tema importantísimo, la autoestima, la valoración que hacemos de uno mismo, este autoconcepto donde yo sé quién soy, este autoaprecio que tengo, donde realmente me alegro de mis cualidades y de mis logros, y esta aceptación, donde yo me acepto como soy, incluyendo mis errores. Y pegadito a la autoestima, la autoeficacia, donde realmente valoro esta capacidad que tengo de realizar
una conducta que me lleve al éxito. Yo puedo, yo soy capaz, soy competente, soy certero. Acá les muestro algunos ejemplos que trabajamos con una colega en España de autoestima, las cosas que hago bien, cómo me veo yo, inclusive cómo me ven los otros. Ejemplos muy lindos para trabajar en primaria. Y hablamos de fortalezas de carácter y no podemos dejar de hablar de las habilidades sociales en el aula, en esta nueva aula que para nosotros por el momento es una pantalla. Entonces me tengo que proponer de vez en cuando trabajar algún aspecto como la asertividad, esto de la habilidad para ser claros, para hablar de una manera directa, franca, tratando de decir lo que quiero decir sin herir los sentimientos del otro. Y por supuesto la empatía, esta capacidad no solo de ponerme en el lugar del otro, sino realmente de entender el punto de vista del otro. En este caso, trabajamos con fotos donde había situaciones y ellos tenían que describir lo que pensaban que le podía estar pasando a esa persona. Acá hay un ejemplo que nos cuentan, dice, la persona de la derecha está llorando porque se siente triste. La otra chica le consuela y le podría decir, no te preocupes, no pasa nada. Cuando nosotros presentamos una situación así, ellos dejan volar su imaginación y automáticamente piensan en la situación y en cómo podrían ponerse en el lugar del otro y consolarlo y darle ideas y ayudarlo para una solución positiva. ¿Para qué puede servir en tu vida la empatía? Plantearlo como debate, como discusión con los adolescentes, por ejemplo. Otro aspecto fundamental, la cooperación. Yo les preguntaría, ¿qué sabemos del aprendizaje cooperativo? Y en principio sabemos que involucra a todos los alumnos, que mejora el clima escolar y que enseña a trabajar en equipo. Ellos tienen oportunidades inmediatas de corrección y de evolución. Pueden trabajar de a pares, en equipos de a 4. Ellos verbalizan lo que están pensando, dan opiniones, reflexionan sobre sus propios pensamientos e interactúan y escuchan a sus compañeros. Recuerden, somos seres sociales y a ellos les gusta trabajar con sus compañeros. En esta virtualidad propongan que luego de la tarea se conecten como puedan con un mail, con un mensaje de WhatsApp, que abran una videoconferencia entre 4, hacerlos trabajar juntos, tanto en el momento en que estamos nosotros en una videoconferencia, como hacerlos trabajar como tarea. La comunicación efectiva. Acá les dejo los pasos para escuchar eficazmente. Por supuesto que les dejo mi correo al final de esta presentación para que me escriban y van a tener la presentación completa y puntualmente van a poder rever estos pasos y compartirlos con sus estudiantes. Al comunicarme eficazmente tengo que mirar a la persona con la que estoy hablando, poner atención en lo que está diciendo. Esto de que escucho sin interrumpir, tratando de entender lo que me está diciendo. Y también tengo que poner atención en el lenguaje corporal, ¿sí? En la vista, en las manos, qué me dice su cuerpo. Y hacer preguntas para tratar de aclarar este parafraseo donde, pero entonces lo que me estás diciendo, lo que yo estoy escuchando es, y así tengo la certeza de que entendí lo que me están diciendo. Y escuchar de una manera reflexiva, reconociendo la importancia de los sentimientos de la otra persona. Hablamos de fortalezas de carácter, hablamos de autoestima y autoeficacia, de las habilidades sociales. Y ahora hablemos de los estados emocionales, del aprendizaje socioemocional. Eric Jensen nos habla de estas aulas cerebros compatibles, donde tenemos que darles la oportunidad a nuestros estudiantes de reconocer esos estados emocionales, tanto de uno como de los otros. Las emociones no se educan, pero lo que podemos gestionar son los comportamientos que tenemos después de sentir una emoción. No son ni positivas ni negativas, pero tenemos que poder identificarlas y saber qué hacemos, cuál es el comportamiento
posterior, para que cuando tengamos conflictos los podamos resolver de una manera constructiva. Por supuesto que trabajar esta gestión de estados emocionales tiene que ser de una manera espontánea, natural. No pasa por preguntarle todos los días a los nenes más chiquitos cómo te sentís hoy, sino que tenemos que darle una enseñanza no solo participativa, sino que esté dentro de un contexto, ¿sí? Yo puedo llevar un cuento, puedo contar la historia de Luciano y de ahí preguntar qué creen ustedes que sentía Luciano, cómo se sentirían ustedes en la situación de él. Hay muchas herramientas para trabajar estos estados emocionales. Les acerco algunas de las ideas con las que trabajo el aprendizaje socioemocional con los más chiquitos, los emocionómetros, la utilización de títeres que cobran vida para decirnos ellos cómo se sienten, los cuentos, ¿sí? El monstruo de los colores, fíjense acá cómo maneja todos los colores este monstruo para decirnos cómo se sentía, el cubo de las emociones. También podemos preparar nosotros en la presencialidad este lugar para calmarnos y en la virtualidad decirles que ellos en su casa pueden tener un rincón donde tener algo específico y en donde si están tristes o están enojados poder ir a buscar esta sensación de calma, ¿sí? Respirando, tomando agua, mirando un cuento. Cada uno va a encontrar qué para volver a su eje y volver a la actividad o a lo que estaban haciendo en este momento en su casa. En el aula les permitimos volver al grupo, reinsertarse y seguir con las actividades. Otro tema fundamental para fortalecer en la escuela presencial o en la virtual, la resiliencia, esta capacidad de sobreponernos a las dificultades y salir fortalecidos a pesar de las experiencias de adversidad, como esta que estamos viviendo, esta pandemia, este aislamiento que de un día al otro nos llevó a todos los docentes a quedarnos en casa, sin nuestros materiales, sin nuestra planificación, sin nuestros recursos. Y sin embargo, ahí salimos, retomando el currículum, diciendo por dónde voy a ir, viendo el camino, ¿sí? Optimizando los recursos y viendo qué contenidos eran los más importantes, qué iba a priorizar. Primero los vínculos, cómo me vinculo a través de la pantalla con estos chicos que casi ni conocí. Solo los vi 15 días y ahora los tengo que ver de repente, teniendo la posibilidad de la pantalla, porque algunos ni siquiera eso. Y estoy seguro que todos ustedes fueron muy creativos para vincularse con ellos. Trabajamos aquí la adaptabilidad, la flexibilidad, la autonomía. Piensen en todas las habilidades que en estos meses nuestros chicos adquirieron. Autonomía, cómo aprendieron a manejar de alguna manera todos estos recursos. El autocontrol, la autogestión. Realmente adquirieron habilidades que tal vez no las estábamos trabajando en el aula, en el salón. El sentido de proyección al futuro, que vean cómo de esto vamos a salir más fortalecidos, cómo realmente tenemos que aprovechar esta circunstancia y aprender, ellos y nosotros, la persistencia, la tenacidad. Acá también, videos, sin brazos, sin piernas, sin problemas. La otra cara del fracaso, cómo muchas personas que conocemos, que son famosas, que son celebridades, aprendieron habiendo pasado muchas dificultades. Inclusive este video de los alumnos que llegan por caminos muy difíciles a la escuela. Así como Luciano, hay historias de chicos en mi país que tenían que subirse a un caballo y subir al monte más alto para tener señal, para poder conectarse con su maestra. No todos tuvimos los mismos recursos. Las frases, utilizar frases célebres de Gandhi, del Dalai Lama. Hay muchísimas frases que podemos utilizar con secundaria, con los preadolescentes para debatir. Ese ratito. No quiero sacarles mucho tiempo más, algunas conclusiones. Comparto con ustedes las habilidades y competencias laborales que nos van a pedir, que les van a pedir a esos estudiantes del futuro.
inteligencia emocional, este autocontrol de los estados emocionales, la creatividad, esto que les decía, cómo trabajamos fomentando la curiosidad, cómo los sorprendemos para realmente motivarlos y tenerlos atentos a aquello que nosotros vamos a contarles, lo que vamos a compartir. La flexibilidad y la adaptabilidad. ¿Qué nos va a quedar después de este aislamiento? Esta aula invertida, donde nosotros vamos a poder decirles puntualmente, investiguen este tema, miren este video, lean este párrafo en internet y luego con esos elementos volvemos al aula presencial y trabajamos. El aula invertida es algo que vamos a tener que tener esta adaptabilidad para que cuando volvamos a la presencialidad nos quede. La alfabetización de datos y, por supuesto, el conocimiento tecnológico, una herramienta que resultó en esta instancia fundamental e imprescindible. Fíjense, les comparto este cuadro de habilidades del siglo XXI. Las alfabetizaciones básicas que ya nosotros conocemos, lectoescritura, álgebra, ciencias, informática, y a eso las competencias, el pensamiento crítico, la creatividad, la comunicación eficaz, la colaboración. Nosotros nombramos todas hoy, el pensamiento crítico. No tuve demasiado tiempo, pero todo lo que tenga que ver con la reflexión y el preguntarme. Y las cualidades, la curiosidad, la persistencia, el liderazgo. Fíjense que en tan poquito tiempo pudimos ver todas estas habilidades que son un aprendizaje para la vida. Les propongo esto, que sus aulas y sus salones, tanto presenciales como virtuales, puedan trabajar estas habilidades. Nuestros estudiantes se lo merecen. Es el respeto por su educación. ¿Qué podemos hacerlo? Los docentes, las escuelas, ayudarlos, acompañarlos como facilitadores. Ellos son los protagonistas de su aprendizaje. Ayudémoslos a identificar sus pasiones, a que creen un mejor posible futuro, que valoren el proceso y no solamente el resultado, ¿sí? Que puedan motivarse de una manera inteligente, que entiendan que está bien salir de esta zona de seguridad, ni siquiera zona de confort, porque a veces me acostumbro a algo y creo que estoy en una zona de confort y es un hábito que a veces no me gusta, así que en realidad de lo que salgo es de una zona de seguridad. Y que está bien cometer errores, que está bien arriesgarse, que vamos a aprender de esos errores. Como dice la Madre Montserrat del Pozo, un equipo directivo convencido y entusiasmado que contagia a sus docentes es el motor del cambio. Cuando las ideas están claras, los recursos se encuentran. Los protagonistas del cambio, con o sin materiales, con o sin conectividad, computadora, son los educadores. Si podemos darles todas esas herramientas, si realmente podemos educar trabajando la amabilidad, la gratitud, la cooperación, la gestión de emociones, vamos a estar educando para el bienestar. La buena noticia, todos estos atributos pueden ser aprendidos, practicados, cultivados. Les estoy dejando apenas algunas de las herramientas pedagógicas. Lo que nosotros tenemos que hacer es incorporar luego las destrezas, las habilidades, para que ellos las puedan trabajar. La propuesta es que al regresar a las aulas repensemos la perspectiva de enseñanza en la presencialidad, integrándola con estas propuestas virtuales y que sean realmente significativas. Les dejo un pantallazo de quienes inspiran mi camino. Sigo estudiando. Somos todos aprendices, aprendices de por vida. Este es un legado que le tenemos que dejar a nuestros alumnos. Nosotros, docentes, seguimos estudiando. La educación es dinámica. Todos los días vamos a poder aprender algo nuevo. Aquí está alguna de mis tareas
compartiendo. Los invito a visitar mi página web y contarles que esta presentación es parte de un programa de aprendizaje socioemocional donde trabajamos con todo lo que vimos hoy: fortalezas de carácter, habilidades sociales, autoestima, resiliencia, educación socioemocional. ¿Y cómo empezamos? Con un paso. Un viaje de 1000 millas comienza con un paso. La próxima clase, antes de empezar a dar sus contenidos o a rever los contenidos del tema dado en la clase anterior, les pido piensen en cómo sorprenderlos. Lleven una foto, comiencen con una canción, cuenten una historia, porque donde hay docentes felices va a haber estudiantes felices. Donde hay escuelas alegres, tanto en la presencialidad como en la pantalla, va a haber también un mundo mejor. Y la última propuesta, compártanlo con otro docente. Traten de implementarlo, implementen alguna de las ideas con sus estudiantes y apasionense por su profesión. Para enseñar necesitamos saber, para educar necesitamos ser. Somos educadores y además somos aprendices de por vida. Gracias por compartir esta propuesta.